Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A70 versus al Xiaomi Mi 9 SE. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, entonces comencemos. El diseño del Samsung A70 es casi idéntico al de los Galaxy A50 y A30, lo cual nos da a entender que Samsung está tratando de adoptar un lenguaje de diseño común en todos los ámbitos, pero creo que deben poseer ciertas diferencias en su diseño para que en sí sean terminales únicos. Pero bueno, con esta familia A no lo vamos a tener. Tal como está, el Galaxy A70 es un teléfono inteligente de plástico con una parte trasera ultra brillante que se ve bastante bien, pero esta parte es un imán de rasguños y desgaste. Después de solo unas semanas de uso ya estoy empezando a ver unos micro rasguños en el teléfono. No estoy muy seguro de cómo el teléfono quede después de un mes de uso, pero bueno, algo que ayudará a contrarrestar esto es que Samsung incluye una funda protectora en la caja del dispositivo. Como ya hemos visto antes, al compartir diseño con sus hermanos menores, este terminal también comparte sus marcos reducidos, que para ser sinceros están bien logrados. En sus dimensiones tenemos 164.3 x 76.7 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. En mi opinión, el Xiaomi Mi 9 SE recoge pequeñas partes de todas las tendencias actuales en la estética de los móviles de alta gama y las reinterpreta para adaptarlas a la media, con un pequeño toque de cambio. Este terminal es un hermano pequeño del Xiaomi Mi 9, su parte trasera es plana en toda su extensión y completamente paralela al frontal. Aquí podemos evidenciar el gran trabajo realizado por la empresa al reducir sus marcos al llegar a este estupendo resultado. En mano podemos sentir en primer lugar la fragilidad inevitable asociada a un móvil de cristal como este. Su zona trasera es completamente de vidrio y eso prácticamente te obliga a usar una funda, algo que en cierto modo estropea su diseño, pero bueno, al menos así no tendrás que limpiar constantemente las huellas y la suciedad. Estamos acostumbrados ya a los móviles de cristal. A día de hoy la inmensa mayoría de los fabricantes se han pasado al vidrio, lo cual de cierta forma convierte a los dispositivos en algo frágiles, ya que con cualquier caída puede partirse fácilmente. En sus dimensiones tendremos 147.5 x 70.5 x 7.5 milímetros de grosor y un peso de 155 gramos. En el Samsung A70 vamos a tener 4 distintas tonalidades que dependiendo del país donde te encuentres podrás tener disponible o no. Entre ellas están el negro, blanco, azul y un tono coral. En el Xiaomi Mi 9 SE podemos tener disponible 3 diversas tonalidades, entre las cuales se encuentra el violeta, azul y gris. Para el Samsung A70 tendremos los botones y la posición del puerto en su ubicación tradicional, es decir, el control de volumen y el botón de encendido están en su lateral derecho, en cambio la ranura para la tarjeta microSD y SIM card se encuentran en su lateral izquierdo. A lo largo del borde inferior se encuentra el puerto USB-C y el puerto jack de 3.5 mm para los auriculares. Este tipo de puerto C, como ya sabemos, facilita tiempos de carga y velocidad en la transferencia de archivos. Al igual que el Galaxy A50, el A70 incluye un escáner óptico de huellas dactilares en la pantalla. El rendimiento es francamente no tan bueno, se tarda un segundo completo y a veces más para que el sensor reconozca la huella. Tendrás mejor suerte con el reconocimiento facial, una solución más rápida pero que no es tan segura. En el Xiaomi Mi 9 SE podemos apreciar la bandeja para la tarjeta SIM en el borde lateral izquierdo. Debemos recalcar que no contaremos con bandeja para las tarjetas microSD, con lo cual no podemos expandir su memoria de almacenamiento. Por otro lado tenemos los botones físicos de encendido, bloqueo y volumen al otro lado y sin ningún otro añadido a este nivel. En el borde inferior encontraremos el altavoz, el micrófono y el puerto USB tipo C, alineados en el centro de la curvatura y respetando la simetría, y nada de puerto jack de 3.5 mm para el audio, lo cual ciertamente es algo decepcionante, pues creo al día de hoy todos estamos acostumbrados a conectar nuestros audífonos sin necesidad de un adaptador. Una de las características que este terminal ha tomado prestada de su hermano mayor es el lector de huellas en la pantalla, lo cual en mi experiencia sigue trayendo problemas, como es lógico, sigue siendo una forma de desbloqueo algo más lenta que el lector de huellas capacitivo, aunque hay que decir que mejora constantemente. El lector en la pantalla de este dispositivo es muy preciso, apenas da errores y siempre desbloquea a la primera, aunque si se toma una pequeña fracción de tiempo más que el lector convencional, como lo dije anteriormente.
Para el Samsung A70 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Xiaomi Mi 9 SE nos toparemos con una única versión de 6 GB, lo cual pese a que no nos da una opción de elegir, considero es una excelente capacidad para un uso cotidiano y algo riguroso. En el Samsung A70 contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 9 SE contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB. Debemos recordar que no contaremos para bandejas para tarjetas microSD, es decir, no podemos expandir su memoria. Para el Samsung A70 vamos a tener el procesador Snapdragon 675 que corre a 2 GHz. Este es un procesador octa-core con 6 núcleos de eficiencia Cortex A55 y otros 2 núcleos Cortex A76 que proporcionan toda la potencia que puedas necesitar. Como dato curioso, este procesador se encuentra en el Redmi Note 7 Pro. En este terminal, si bien el procesador sobresale en tareas intensivas, la GPU Adreno 612 no lo es del todo potente. En el A70 el rendimiento de los juegos es bastante fluida, por ejemplo en juegos como PUBG Mobile, este terminal se extiende hasta ultra gráficos y a pesar de la advertencia sobre una posible caída en velocidad de fotogramas por segundo, el teléfono se comporta perfectamente. Si bien el dispositivo se calentó durante sesiones de juego muy largas, nunca fue incómodo sostenerlo y la pantalla expansiva realmente se suma a la experiencia del juego. El Xiaomi Mi 9 SE es el primer móvil que llega con Snapdragon 712 octa-core que corre a 2.3 GHz, un nuevo procesador de Qualcomm ya preparado para dar soportes a casos como por ejemplo la cámara de 48 megapíxeles. Como siempre que se estrena un nuevo procesador, todos son incógnitas, aunque hasta ahora hay pocos motivos para desconfiar de Qualcomm. Durante el tiempo que hemos podido poner a prueba este dispositivo, su rendimiento ha sido sobresaliente, máxima fluidez sin lag, sin congelaciones y sin errores de software, es decir, rinde de forma excelente en el día a día. Puedes jugar a PUBG, un juego gráficamente exigente y con gráficos al máximo. Eso sí, no parece que la fluidez en fotogramas por segundo sea similar a la de un móvil de gama alta, pero sí que está un pasito por delante del Snapdragon 660 o el Kirin 710. Esto se debe a la buena optimización por parte de Qualcomm y también de Xiaomi, que le saca el máximo de partido a la GPU Adreno 616. Punto a su favor, un atractivo más para aquellos que quieren algo más que un móvil. En el Samsung A70 vamos a tener que una de las ventajas de las dimensiones más grandes es que Samsung pudo instalar una batería mucho más grande, la celda de 4500 mAh, la cual asegura que obtendremos fácilmente un día completo de uso y probablemente más. En promedio el teléfono duró cerca de 2 días completos, el tiempo de pantalla fue casi de 7 horas, una cifra bastante buena para un teléfono con una pantalla tan grande como esta. El A70 es el primer teléfono de Samsung que se envía con soporte para carga rápida de 25 vatios, aunque no es tan rápido como algunos estándar de la competencia, pero con el cargador que nos envía Samsung podemos cargar la batería en menos de 2 horas. En el Mi 9 SE tendremos una batería de 3070 mAh, con la cual su autonomía promedio es de un día para una jornada normal, con aproximadamente unas 7 horas de pantalla activa. Esto, hablando en casos de uso, se puede traducir en que podemos hacer un uso bastante intensivo, sin temer quedarnos sin batería con un porcentaje muy bajo, por ejemplo, con horas de reproducción multimedia y teniendo conexión de datos más que de Wi-Fi. De hecho, la autonomía da mejores cifras que el Mi 9, con una batería menor, y el tiempo de carga de 0 al 100% es parecido, siendo en este caso de 1 hora y 22 minutos aproximadamente. Pueden ser de ayuda las herramientas de optimización o el modo de ahorro de batería para prolongar algo más la autonomía, sobre todo si ya estamos rodando por el 15%, pero en todo caso probablemente no tengamos que recurrir a estos modos, teniendo en cuenta además que la carga es rápida con el cargador de serie, recordando además que para la carga dispone de USB tipo C, pero que no soporta carga inalámbrica.
El Samsung A70 ejecuta la versión Android 9.0 Pie con una interfaz de usuario propia de Samsung que se hace llamar One UI. Para el Mi 9 SE tendremos el Android 9.0 que está cubierto por la capa de personalización MIUI en su versión 10.2. El Galaxy A70 viene equipado por una pantalla de 6.7 pulgadas Super AMOLED. Este panel es grande, vibrante y lo suficientemente brillante como para disfrutar realmente de la multimedia, ya sea de la última serie de Netflix o un popular juego móvil. Los elementos aparecen en la pantalla y la experiencia es definitivamente inmersa. La resolución Full HD Plus de 1080x2400 es quizá un poco baja en una pantalla tan grande. Con esta pantalla podemos observar que hay una cierta suavidad en los iconos, textos y ciertos elementos. Sin embargo, dudo que a la mayoría de los usuarios les importe o incluso lo noten a menos que el teléfono se coloque al lado de un panel de mayor resolución. Debemos señalar que la pantalla suele ser uno de los componentes más importantes de cualquier teléfono, por lo que es probable que Samsung esté ahorrando unos cuantos dólares al quedarse con Full HD Plus en lugar de saltar a Quad HD Plus. Y si te lo estabas preguntando, sí, el teléfono se vuelve lo suficientemente brillante como para poder verlo fácilmente en el exterior, algo que se configura automáticamente con su sensor de luz ambiental. Debemos destacar que el Xiaomi Mi 9 SE, pese a tener un costo tan bajo, logra tener en sus filas un panel Super AMOLED de 5.97 pulgadas, con una resolución de 1080x2340 píxeles y una densidad de 432. Por este detalle es que este dispositivo se desmarca de la competencia. Equipar un excelente panel que ofrece una excelente nitidez, el brillo y los ángulos de visión son más que notables. Además, la calidad de colores vivos como el amarillo, el verde o el rojo es sin duda mejor que en un panel IPS LCD. Si no te gusta cómo viene preconfigurada su pantalla, puedes ir directamente a los ajustes y modificar la temperatura del color a tu antojo. Hay varios modos predeterminados que puedes usar. Además del panel, hay que hacer especial hincapié en el notch, otra novedad que ya no es tal, porque casi todos lo tienen. En este caso es de tipo gota y se agradece, no molesta y no es demasiado invasivo y a las pocas horas ya casi ni te fijas en él. En exteriores no contaremos con ninguna falla, pues gracias a su panel y al sensor de luz ambiental se regula automáticamente, ofreciéndonos una buena iluminación de pantalla con unos colores muy vivos. Samsung continúa con su nuevo amor por las cámaras triples. En la parte posterior, el Galaxy A70 apila un sensor primario de 32 megapíxeles con una apertura focal 1.7, un disparador gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una cámara de 5 megapíxeles como sensor de profundidad. En cuanto a las selfies, el Samsung A70 también usa el mismo sensor de 32 megapíxeles de su parte trasera en su parte frontal. En cuanto a la calidad de sus cámaras, el teléfono logra funcionar en las líneas esperadas en la mayoría de las condiciones de luminosidad. La detección de las escenas generalmente es activa, las imágenes tomadas con el A70 a la luz del día tienen una buena cantidad de detalles, sin embargo la cancelación agresiva del ruido a veces hace que podamos apreciar muchos detalles. El rango dinámico podría haber sido mejor, la cámara también tiene problemas para manejar la luz del sol, en el interior logra hacer un trabajo decente, los disparos que se hacen con luz artificial se ven limpios y vibrantes por otro lado. La cámara de selfies es sin duda una de las mejores en este segmento de precios. Las imágenes se volvieron geniales, con ricos detalles y colores de piel naturales. También debemos recordar que este terminal posee reconocimiento facial, el cual pese a no ser del todo seguro es más rápido que el lector de huellas, pues aún es una tecnología en desarrollo. En el Xiaomi Mi 9 SE contaremos con un sistema de triple cámara trasera, el arma secreta para diferenciar del resto de móviles de gama media, y es que por ahora lo normal es que en este segmento no veamos este tipo de sistemas, con una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura focal de 1.75, sumado a otra de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4, y un último sensor de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. Se trata de tres lentes traseras con el reparto habitual, una estándar, una gran angular y un zoom, en este caso 2x. El problema que presenta, por decirlo de alguna forma, es similar al de otros móviles con triple cámara, y es que más allá de la versatilidad que aporta, no sirve demasiado contar con un sensor 2x y un gran angular. Las fotos de grupo quedan mejor, pero nada más, ya que el zoom 2x puede conseguirse perfectamente con un recorte sin perder demasiado la calidad. Otro detalle interesante es la resolución de la lente principal, de 48 megapíxeles. Es la misma resolución de la lente del Mi 9, aunque la apertura es algo menor. ¿Y para qué sirve exactamente?
Teóricamente sirve para hacer zoom y no perder tanto detalle, y es cierto, aunque hay que decir que hemos comparado fotos en 48 megapíxeles y en modo de 12 megapíxeles, y la diferencia se nota, aunque dista mucho de ser significativa. Esta cámara está muy bien para todos aquellos que simplemente quieren apuntar y disparar. Puedes activar el modo de inteligencia artificial, el HDR y tirar tus fotos. El software de Xiaomi se encarga del resto y la verdad es que los resultados son bastante buenos. Para las selfies contaremos con una cámara de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual se encarga de los retratos, los que se realizan con una única cámara delantera, la que se esconde bajo su notch. Eso significa que los datos de profundidad se toman con una sola lente, así que es tarea del software imaginar la profundidad. Y para finalizar tenemos que cuenta con desbloqueo facial, el cual no tiene problema alguno y logra identificar fácilmente nuestro rostro sin ningún retraso. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A70 es de 1.730.000 pesos colombianos, que equivalen a 10.383 pesos mexicanos, que a su vez son $529, que equivalen a 466 euros. Para el Xiaomi Mi 9 SE es de 1.150.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.902 pesos mexicanos, que a su vez son $351, que equivalen a 310 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A70 le gana al Xiaomi Mi 9 SE en personalización, RAM y batería. Por su parte, el Xiaomi Mi 9 SE le gana ampliamente al Samsung A70 en los siguientes aspectos: botonera, procesador, cámara y precio. En los aspectos que empatan son diseño, almacenamiento, software y pantalla. Con el pasar del tiempo es fácil apreciar los dispositivos de Xiaomi, no solo porque estéticamente están muy bien logrados, sino que también en su parte de funcionamiento es de lo mejor que te puedes encontrar en el mercado, además de ser la empresa que a mi manera de ver maneja la mejor relación calidad-precio, quedando demostrado en este video en donde el Xiaomi Mi 9 SE, siendo mucho más económico que su rival, se lleva este enfrentamiento. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.